cordial saludo para todos. Me toca hoy hablar sobre la esperanza que transforma y cómo transformó a la Virgen María y la convirtió en la Madre de Dios. Miren, cuando me detuve a contemplar a esa jovencita que aceptó dar un sí al ángel sin saber lo que le vendría después, en mis pensamientos puse mi mano sobre el vientre de la Virgen María, sabiendo que ella llevaba allí al niño Jesús, al Salvador del mundo. Desde entonces me he unido a Jesús en el vientre de la Virgen María, primero desde afuera, pero mientras más medito y paso el tiempo con Jesús en adoración, me he encontrado imaginándome que la capilla en la que estaba era el vientre de la Virgen María y comencé a pasar tiempo en ese vientre junto con Jesús, abriéndome a la quietud en su presencia, descansando en el amor de una madre y un padre perfectos, la Virgen María y Dios nuestro Padre Celestial, tal como lo hizo Jesús, y empapándome de las verdades de mi propia dignidad e identidad como hija de Dios. Medité sobre el silencio absoluto de toda la creación mientras esperaba el sí de María, cuando el ángel Gabriel le anunció que concebiría y daría a luz un hijo cuyo nombre sería Jesús. Cuando María dio su sí, la luz entró en su vientre y en este mundo. Y al meditar sobre entrar en el vientre de María, pensé en una luz brillante y me di cuenta que estaba con Jesús, la luz del mundo. Le pedí a la Virgen María que me formara como ella formó a Jesús en su vientre. En su vientre estaba el amor personificado, la alegría, la paz. Empecé a entender que Dios quiere unirse a nosotros como sus hijos. Quiere que descansemos en el seno de su amor por nosotros, como lo hizo Jesús durante toda su vida aquí en la tierra, para que podamos conocer así el amor infinito, el amor incondicional y la aceptación de nuestro perfecto Padre Celestial. Él también quiere que descansemos en el seno del amor de María por nosotros, como lo hizo Jesús durante toda su vida terrenal, para que conozcamos el amor de una madre perfecta, para que experimentemos el amor y la aceptación incondicional de nuestro Padre Dios, también a través del corazón materno de la Virgen María. En ese momento, consciente de que Jesús y María me pide a mí y a todos que ayudemos, trabajemos y oremos para reparar la oscuridad en el vientre de algunas madres que tienen en su vientre el el pecado del aborto. Demasiadas madres dicen no a la vida en sus vientres y sus vientres se convierten en un lugar de oscuridad, vacío de amor, vacío de paz, de alegría, en un lugar de violencia. La Virgen María, esa jovencita, pudo haber dicho que no, pero aceptó participar activamente en la redención de Cristo cuando dio su consentimiento para ser la madre de Jesús y unir sus sufrimientos a los de él. Con sus palabras, el arcángel Gabriel, cuando ella se los dijo y le dijo, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra, estaba diciendo lo mismo que Jesús años después enseñó cuando nos enseñó a orar. ¿Se acuerdan? El Padre Nuestro, cuando dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La Virgen María concibió a Dios Hijo en su seno por obra del Espíritu Santo y Él nació de ella en Belén, pero nació para padecer, morir, resucitar entre los muertos, ascender a la derecha del Padre y envió a la iglesia los 7 dones del Espíritu Santo. El Hijo de la Virgen María es Emmanuel. Darme cuenta que el Hijo de la Virgen María es Dios con nosotros. Pero pongámoslo en nuestra realidad. El Evangelio de Lucas se basa en gran medida en esa perspectiva de María como la principal fuente de información. Por eso es interesante leer a San Lucas, pues ofrece un relato tan íntimo de cómo se produjo el nacimiento de Jesús en su Evangelio. La voz y la perspectiva de la Virgen María se han preservado para nosotros a través de este Evangelio de San Lucas. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación.
Imagínate ser una joven, apenas una adolescente, en un rincón pobre, olvidado y ocupado de un imperio mundial. Así era María. Y María es a quien Dios eligió para ser la madre de Jesús. María fue quien cumplió la promesa a Eva de que su descendencia, la de una mujer, aplastaría la cabeza de la serpiente, como dice el capítulo 3 del Génesis. María fue quien presenció el cumplimiento de la promesa hecha a Isaías. Por tanto, el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Eso está en el capítulo 7 de Isaías. Una mujer común, joven, pobre, oprimida, llega a desempeñar un papel significativo, decisivo en la redención del mundo. El mal será aplastado y derrotado a través de su descendencia y su cuerpo va a contribuir a mostrar al mundo que Jesús realmente es Emmanuel. Jesús es realmente Dios con nosotros. Miren, esto dice algo muy poderoso sobre nuestro Dios. Cuando posiciona a María de esta manera, Dios está mostrando qué clase de persona es. Ella es testigo, maestra, ejemplo del Evangelio. Y no es casualidad que una mujer llegue a ser parte de sus planes y que su voz, sus preguntas, sus miedos, sus acciones y su obediencia sí importen. Cuando a María se le anuncia que dará a luz este hijo, ella formula una pregunta que es muy razonable. ¿Cómo va a ser esto si yo soy virgen? María es una persona real, es una persona con voz y comprensión de la biología humana, pero también con preguntas y miedos. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra y por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Eso lo dice ahí Lucas también en el capítulo 1. Pero la respuesta de María es conmovedora. ¿Por qué? Porque no entendía nada. No entiende nada porque esto la sobrecoge. Y su respuesta es, soy la sierva del Señor, que se haga lo que Él me ha dicho, que se cumpla lo que me has dicho. Y así es como Dios obra en nuestro mundo, amigos. El poder del Espíritu Santo y la obediencia y la fe de la gente común. El ángel le anuncia a María y después de su asombro y su admiración ante lo que le anuncia el ángel, ella no elige protegerse del mundo, no le tiene miedo a los peligros y a los juicios de los demás, sino que ella sale al encuentro de los demás. Miren, cuando una persona se siente amada, experimenta una fuerza que pone en movimiento el amor, como dice el apóstol Pablo. El amor de Cristo nos posee, nos impulsa, mueve. María sintió el impulso del amor y acudió a qué? A ayudar a una mujer que era pariente de ella, pero que era una anciana. Y una anciana que después de una larga espera había salido embarazada. Un embarazo inesperado y un embarazo muy difícil de afrontar porque era una persona mayor de edad. La Virgen acude a Isabel y acude a ella también para compartir su fe en el Dios de lo imposible, el Dios que logra hacer posible lo que pareciera imposible y que es el Dios de la esperanza en el cumplimiento de sus promesas. Su espera, la espera de la Virgen María, es vista como activa. ¿Por qué? Porque ella tenía la disposición a servir. Bueno, cuando salió a visitar a Isabel. Es una espera fecunda, porque da fruto la presencia del Hijo de Dios. Y esta espera es silenciosa, en el sentido de que no es un lamento, sino que es una entrega confiada, es una entrega paciente. En este tiempo de Adviento, debíamos dejarnos inspirar por esa fe sencilla pero asombrosa de una joven. ¿Por qué no meditamos, por ejemplo, en la respuesta de María, en su humildad, en su disposición a participar en el plan de Dios? Reflexionemos en la verdad de que nada es imposible para Dios. Dios todo lo puede. Nuestra Señora en Adviento habla al corazón
recordando al profeta Isaías en su capítulo 45, cuando dijo, destilen rocío, cielos desde arriba, y que las nubes lluevan justos, que la tierra se abra y brote un Salvador. Amigos, cuando nos sentamos a pensar qué árido está el suelo del mundo, qué árido está nuestra sociedad, qué árida está nuestra cultura. Nosotros somos testigos de la propagación del ateísmo, del materialismo, del mal del comunismo, contra el cual Nuestra Señora vino a protegernos en Fátima, en cada vez más naciones, en cada vez más lugares. Y al mismo tiempo somos testigos de la destrucción de muchas familias, de que muchas personas han dejado de ser temerosas de Dios. De la mano de la Virgen, Madre de Dios, entreguemos nuestros corazones para que ese corazón eucarístico de Jesús se haga presente. Y al hacer presente sacramentalmente la ofrenda de su vida por nuestra salvación en el Calvario, derrama el rocío de la verdad, del amor divino sobre nuestras almas áridas y derrama su justicia y su paz sobre la tierra. Por eso vino Jesús, para abrirnos las puertas del cielo, para acabar con la aridez que tenemos en el mundo, para invitarnos a volver a la comunión con nuestro Padre Celestial. Por su sangre nosotros hemos sido redimidos y hemos recuperado la dignidad, la identidad que teníamos antes de la caída, si tan solo elegimos recibirla. La Santísima Virgen María es la figura más importante en la vivencia del Adviento. María, antes del nacimiento de Jesús, mostró una confianza total y absoluta en la palabra de Dios. Ella siempre estuvo dispuesta a obedecer a Dios, aunque no lo entendía. Visitó a su prima Isabel para servirla. Dio a luz en un establo muy humilde. Su camino estuvo marcado por la sencillez, el silencio, el servicio. Sencillez y silencio para poder escuchar la voz de Dios y saber que debemos cambiar para recibirlo con la mejor de las disposiciones. Adviento, amigos, es tiempo de servicio, es tiempo de tenderle la mano a tanta gente necesitada, tanta gente que espera ver el rostro misericordioso de Dios a través de nuestra ayuda generosa. María primero acogió en su corazón la palabra del Señor y luego lo concibió en su seno. Entonces es el llamado a llevar a Jesús en nuestro corazón, en donde quiera que estemos en esta Navidad, con la familia, lejos de ella. Lo importante es abrir a ese niño Jesús que quiere nacer en el Belén de tu corazón para salvarte. Busca entender que tu corazón se hace un Belén para recibirlo. Y eso es lo que debemos practicar, eso es lo que debemos hacer. En este Adviento, en esta Navidad, vamos a tener la gracia de descansar con el niño Jesús y ser uno con Él al abrirnos a la maravilla de que fuimos creados para ser, fuimos creados para ser orgullo de Dios, que podamos sumergirnos profundamente en las gracias para que podamos conocer el amor de Dios, el amor de la Virgen María, de una manera íntima, de una manera profunda. Tenemos que meditar sobre Nuestra Señora en Adviento y esta meditación debe centrarse en su fe, humildad y esperanza mientras llevaba a Jesús en su vientre. Los temas claves para mí incluyen su sí a la voluntad de Dios, la meditación sobre su camino desde la anunciación hasta el nacimiento, su intercesión en nuestra preparación para la Navidad. Las meditaciones también pueden explorar temas como la maternidad espiritual, la acogida de la presencia de Dios, el llamado a reflejar las virtudes de la Virgen María. Busquemos temas que sean clave. Esos temas claves para este tiempo son el tema de la fe, de la esperanza,
Hay que reflexionar sobre la inmensa confianza de María en el plan de Dios y su esperanzada espera del Salvador. Ella sale embarazada. Ella lleva en su vientre a Jesús. Ella le da, como toda mamá, lo mejor que puede a su hijo en su vientre. ¿Ve? Pero ella lo que está haciendo es camino para encarnar esa espera del pueblo por el Mesías. El pueblo está esperando el Mesías que ella va a traer. ¿Ve? Es todo un proceso interno de gestación espiritual, es una aceptación activa de la voluntad de Dios. ¿Ve? Cuando María sale a servir a su prima, ese encuentro entre las dos mujeres, la anciana y la jovencita, las dos embarazadas, es muy significativo. Isabel llama a María la llena de gracia. Bendita tú entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo viene a mí la madre de mi Señor? Todas esas cosas se las dice Isabel a María. Y también una bienaventuranza. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. Y amigos, ante el reconocimiento de la identidad mesiánica de su Hijo y de su misión como madre, María no habla de sí mismo. María habla de Dios y ella eleva una alabanza llena de fe, esperanza y alegría. Es un canto que resuena cada día en la iglesia durante la oración de las vísperas, cuando se reza el Magnificat. Porque el Magnificat es un canto de redención que tiene como trasfondo la memoria de la liberación de Israel de Egipto. Y si es verdad que María canta las gracias del pasado, es la mujer del presente que lleva en su vientre el futuro. En el cántico se puede distinguir dos partes específicas. La primera alaba la acción de Dios en María, el microcosmo del pueblo de Dios, que se adhiere plenamente a la alianza. Y la segunda recurre a la obra del Padre en el macrocosmos de la historia de sus hijos, a través de tres palabras clave: memoria, misericordia, promesa. El Señor que se inclinó sobre la pequeña María, esa jovencita, para hacer en ella grandes cosas y convertirla en la madre del Señor, comenzó a salvar a su pueblo desde el Éxodo, recordando la bendición universal que se le había prometido a Abraham. El Señor es un Dios fiel para siempre. Él ha derramado un torrente ininterrumpido de amor lleno de misericordia de una generación a la otra sobre el pueblo fiel, y ahora manifiesta la plenitud de la salvación en su Hijo, que está enviado para salvar al pueblo y que estuvo enviado para salvar al pueblo en ese tiempo, pero ahora, hoy también, en este tiempo que tú y yo estamos viviendo, Él ha sido enviado para salvarnos. Y en el Magnificat está toda la obra de la redención, desde Abraham hasta Jesucristo y la comunidad de los creyentes. Y por eso al Señor le tenemos que dar gracias por cumplir con sus promesas, por ser fiel este, siempre. Es, María nos enseña en este proceso de gestación, en que en todos los sentidos, su fe es una fe activa. La confianza a pesar de la incertidumbre, la comunión con el misterio divino. Pienso muchas veces, ¿puedo yo confiar sin comprender? María confió plenamente en los designios de Dios, incluso cuando no los comprendió, lo que la convierte en un modelo de fe inquebrantable. Y su fe es un caminar en comunión con el misterio. Su vida está marcada por una profunda conexión con lo divino, caminando junto a un misterio que se revela poco a poco, de manera activa, de manera silenciosa. No es una espera llena de quejas, sino de una entrega silenciosa de confianza y fecunda, porque su espera produce el fruto más importante, que es la llegada de Jesús, que la transforma en un ejemplo de cómo la fe puede traer esperanza y redención. La Virgen María
fue una mujer llena de esperanza transformadora. La esperanza cristiana es una virtud radical, anclada en Dios, que sana el vacío existencial que tenemos muchos, que transforma la vida, llama a la acción y al amor. Es una esperanza que salva porque se ancla en Jesucristo, que es Dios, y con Dios siempre ganamos.